Boscan, esto es News and Coffee, el Sweet and Coffee de la Plaza Foch. Esta mañana para analizar la coyuntura política, el regreso de Rafael Correa, la debacle de país, que es en cierto modo la debacle del país. Y para ello tenemos como invitado a un periodista, una referencia para todos los que ejercemos el oficio, Jorge Ortiz. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, Anderson. Jorge, el anuncio de esta entrevista, que lo he escrito yo en el fin de semana, solo encontraba una forma de describirte en la presentación, que es el periodista profeta. Porque, bueno, tú estás desconectado de las redes, pero en las redes circula mucho un video de febrero o abril de este año, donde tú básicamente agarras una bolita de cristal y describes lo que está pasando antes de que cualquiera pudiera imaginarlo. ¿Qué tan temprano viste lo que iba a pasar? Bastante temprano, te diría. Incluso ya desde el año previo, estoy hablando del año pasado, tal vez hace un año, un poco más de un año, yo ya anticipaba que si es que Correa, la salvedad era será o no será candidato. Yo decía, Correa va a estar hasta el último día haciendo encuestas, que las pagamos todos los ecuatorianos, por supuesto, para saber si tenía alguna posibilidad de perder, si tenía alguna posibilidad no se iba a presentar, porque él es valientísimo, rodeado de 200 guardaespaldas que anda persiguiendo a las señoras por la calle porque le hacen una mala seña. Pero salvado eso, yo decía, si él deja la presidencia, a quien sea el próximo presidente, quien sea, y no se sabía ese momento quiénes iban a ser los candidatos, se suponía, pero no se sabía, él va a ser el líder de la oposición, porque el cálculo era obvio: 10 años y medio de gobierno de él, 4 años de su potencial seguidor, si es que fuera de Alianza País, 14 años y medio. Tratar de volver él de candidato presidencial como el nuevo, como el joven, como el innovador, como el de ideas frescas, mentes lúcidas, todos esos disparates que decía, iba a ser imposible. Él tenía que ser líder de la oposición. Además, no es un tipo con escrúpulos, por lo tanto iba a ser opositor de quien sea. Además ha sido siempre un político que, bueno, que se alimenta de la confrontación, que es incapaz de construir, bueno, a través de la proposición, sino simplemente del choque de fuerza. Exacto. Se ha convertido en el opositor de Lenín Moreno. Fíjate, antes de los 100 días del gobierno de Lenín Moreno, ¿creías que iba a ser tan rápido el giro del expresidente hacia el líder de la oposición? Sí, no quiero dármelas de clarividente, pero antes de que Correa fuera elegido presidente, estamos hablando todavía segunda mitad del año 2006, yo hice una apuesta, les digo con quién, con Francisco Borja, posterior embajador de Correa en Washington, ministro de Cultura. Hice una apuesta que si Correa llegaba a ser presidente, no entregaba el poder 4 años después. Tengo testigos, 10, 12 personas, ante quienes apostamos una comida para todos los que estuviéramos ahí. No va a entregar el poder. ¿Y le pagaron la comida? Nunca, jamás. Todos se unieron diciendo, no, estás exagerando. ¿Cómo? Francisco Borja, mi hijo, mi hermano Rodrigo, teniendo el mayor partido político del país, los últimos meses de su gobierno estuvo como gato panza arriba, tratando de no perder el poder, tratando de completar su periodo. Este pobre que no tiene ni partido, joven, le gané la apuesta, no me la pagó, pero todos los que estamos ahí recordamos que hicimos apuesta. Esos espíritus autoritarios, autocráticos, narcisistas como los de Correa, no conciben, con su delirio de superioridad, de grandeza, que alguien más que él pueda gobernar el país. Entonces, esto que le ha dicho a Moreno, mediocre, traidor, mamarracho, miserable, le hubiera dicho a quien sea, de derecha, de izquierda, costeño, serrano, joven, viejo, gordo, flaco. Correa necesitaba ser líder de la oposición, necesitaba desestabilizar el país, y lo triste es que lo sigue necesitando y lo está haciendo. Hay mucha expectativa y muchos escenarios de estas conspiraciones populares que nos armamos todos en nuestras casas y en nuestras fiestas, de por qué viene exactamente Rafael Correa. ¿Por qué crees que viene? Creo que viene porque sintió que su conflicto interno, el de su partido, el de Alianza País, está en un momento crítico. Creo que sus operadores políticos aquí, todas esas sumisas y esa gentecita que le rodea, porque una de las características del correísmo fue, a pesar de que la propaganda durante 10 años se encargó de decir lo contrario, una de las características de su gobierno fue la mediocridad. Estuvo rodeado de gente bastante mediocre, de muy poco vuelo, cuya única virtud notable era la lealtad casi canina
con Correa. Esos operadores políticos no están en capacidad en este momento de contrarrestar la ola morenista que hay dentro de su partido. No están, ya fallaron. Y entonces Correa se sintió, creo yo, en la obligación de venir para tratar de evitar perder el control de su partido, para tratar de lograr que la Corte Constitucional no dé paso a la consulta popular y mantener fieles a los diputados de su partido. Creo que era una situación de desesperación. Él calcula un regreso pronto al poder. Es posible que lo logre, que una vez, porque hay muchos que dicen, puertas adentro en Alianza País, que una cosa es decirle que no a Correa por teléfono y otra cosa es cara a cara. Es posible que pueda recuperar el control de un partido que se le ha ido de las manos en menos de 6 meses. Es posible, no sé si muy probable, pero es posible. Correa es un hombre que, insisto, se rodeó de gente mediocre, que en su inmensa mayoría, hay excepciones como en todo, no tiene principios, no tiene una estructura intelectual, no tiene una solidez intelectual, cultural, a veces ni siquiera ética, y por lo tanto pueden ir como velas al viento, ¿no? Del lado que sopla el viento. Pero creo que los vientos de este momento parecería que soplan más del lado de Moreno, un hombre más tolerante, democrático, abierto, dialogante, que el otro tipo que era un Correa, que era un déspota insoportable. Quiero que revisemos los 6 meses. Nada más les recuerdo a todos los que están poniendo sus comentarios que pueden hacer preguntas por esta vía para Jorge Ortiz. Estaremos pendientes a ellas. Y gracias además por darle me gusta y compartir, que me han dicho siempre que lo repita porque es muy importante. Esto es lo más importante para nosotros. Claro que sí. Jorge, 6 meses de gobierno de Moreno, ¿qué es lo más destacado? Creo yo que lo más destacado son sus intenciones más que sus realizaciones, más que sus ejecuciones. Sus intenciones me parecen importantes. Después de 10 años opresivos y represivos como los que fueron de Correa, hacía falta abrir el país, abrirlo en todo sentido, permitir que fluyan las ideas, que se discutan, que se analicen, que se busque lo mejor, abrir la economía. La economía estaba ahogado. Correa creyó que con los dólares del petróleo, porque un momento dado llegó a tener el petróleo en 100, 110 dólares por barril, 400,000 barriles diarios, una catarata de dinero que le caía encima. No hacían falta acuerdos comerciales, no hacía falta abrirse a la inversión nacional y extranjera, y entonces oprimió la economía y claro, terminó como terminó, dejándonos una deuda externa de 60,000 millones de dólares y dejando la cadena de pago rota, de economía absolutamente enclenque, desanimada. Moreno está diciendo cosas que nos alientan la esperanza a quienes queremos vivir una sociedad libre y democrática. Insisto, intenciones, todavía no, lamentablemente, ejecuciones. ¿Tiene que esperar Moreno a la consulta para empezar a gobernar? Creo que sí. Yo creo que Moreno solamente podrá decir soy el presidente del Ecuador el día que se haya sacado a Correa de encima. Mientras Correa sea el líder de Alianza País, dispuesto a no permitir que nadie en ese partido levante la cabeza y todos sean sus súbditos, sus esclavos, Moreno no puede sentirse presidente. Matar al padre, que le llaman en la literatura, ¿no? Exactamente, el síndrome del príncipe heredero que dicen los sociólogos. Una de las preguntas más constantes cuando uno revisa la última década, Jorge, es: hombre, ¿cómo permitimos que esto pasara? O sea, cuando ves un vicepresidente en prisión, cuando ves un consejo de la judicatura acusado de expulsar jueces a voluntad según la necesidad del momento, cuando ves un desfalco en la economía, cuando ves un sobreendeudamiento, cuando ves que ha fracasado prácticamente cada rincón que llega a la vista, ¿cómo es posible que esto pasara? Yo creo que los ecuatorianos no teníamos una tradición suficiente de situaciones políticas extremas. Todos nuestros gobiernos oscilaron, incluso las dictaduras militares, entre el centro derecha y el centro izquierda, y eso hizo además que el Ecuador fuera un país relativamente pacífico, sin grandes conflictos. Nunca tuvimos una guerra civil ni nada cercano a eso. Nuestros conflictos políticos duraron poco. A veces, cuando había un muerto en la calle, el gobierno quedaba tambaleando, lo cual era bueno. Esta sociedad nunca se radicalizó, y entonces como que no estábamos preparados para ver un control absoluto del poder, un control férreo, y no supimos reaccionar.
Mucha gente incluso quedó encandilada, porque 10 años de una publicidad taladrante, machacadora, multimillonaria y muy eficiente. Yo creo que lo único que tuvo el correísmo deficiente fue su propaganda. Les taladró el cerebro, les tapó las entendederas a un montón de gente. El otro día una señora, yo le decía, qué desastre que fueron los 10 años de correísmo. Y dijo, no, a mí me parecieron brillantes, el mejor presidente de la historia del Ecuador. Le dije, señora, pero basta ver lo que está pasando. Me dijo, no, hay que investigar un poco. Me decía esto de que hay que investigar, o sea, me recomendaba que investigue, precisamente en un acto en el que mi hermano Juan presentaba un libro de investigación sobre la historia del Ecuador de los últimos 25 años, en la cual yo alguna participación tuve, pero él hizo todo. Pero además creo que esta señora, que es una buena ama de casa, que no sé en qué trabaje, no es una señora tonta, que me aconseje que investigue, precisamente quienes de periodistas hemos hecho todos los días, sonaba la situación de una señora que tiene tapadas las entendederas, que no es tonta, pero que se le taparon 10 años de propaganda, le ofuscaron el razonamiento y decir pues que Correa ha sido el mejor presidente del Ecuador demuestra una ignorancia tan grotesca que da risa. Héctor Zambrano, Jorge Ortiz, qué gusto verte en pantalla. ¿Crees que se funde, me imagino que el expresidente Correa, ¿crees que el expresidente Correa se funde un nuevo movimiento si Alianza País le da la espalda? Gracias, Héctor. No lo sé. Yo creo que Correa va a hacer cualquier cosa por volver al país. Es evidente que, como yo lo dije en esa entrevista que te recordabas con Luis Eduardo Vivanco hace, no sé, 10 meses o algo por el estilo, Correa metido en un departamento en Bélgica debe estar como diablo en botella, no se debe soportar ni a sí mismo, lo cual es perfectamente comprensible. Es imposible soportar a un tipo como Correa, y debe estar endemoniado, desesperado por volver, desesperado, enloquecido, y ya lo ha demostrado. Esas declaraciones que hace en las redes sociales lo muestran un hombre fuera de sí mismo, descontrolado, enardecido, sí, descolocado. Sí, descolocado, buscando el protagonismo urgente. No es el tipo que dice, bueno, voy a esperar, le voy a dar tiempo a este gobierno, el tiempo que merece cualquier gobierno y más el de su propio partido, para ver qué hace. No, ya el primer día consideraba que era traición, que este era un miserable, un mediocre, y se lanzó a investir como toro Miura. Y claro, el tipo debe estar desesperado por volver. Si pierde el partido, yo creo que va a hacer cualquier cosa. Y en cualquier cosa podría ser fundar un nuevo partido político para volver, porque él no se va a aguantar sin terminar en el manicomio mucho tiempo sin volver. Porque yo creo que la disyuntiva de Correa es clara: o vuelve al Palacio de Gobierno o termina en el manicomio. Francis, ¿cree que le falta a Moreno más mano dura con los correístas? Es difícil opinar, ¿no? Desde afuera diría que sí, que me hubiera gustado más ejecución, más vértigo, más rapidez, más toma de decisiones. El Ecuador, por lo demás, es un país que está acostumbrado desde su fundación, desde la independencia de la Gran Colombia en 1830, a tener líderes que toman decisiones, que no vacilan, que no son Hamlet ante la calavera cavilando, sino hombres de acción. Pero quizás la situación económica y política que le dejó Correa a Moreno fue tan delicada, tan frágil, tan al borde de la zozobra, que a lo mejor lo que estamos viendo, y no conozco las interioridades de Alianza País, pero a lo mejor Moreno tiene que moverse con tanta sutileza. Un delicado juego de ajedrez. Exactamente, pensar cada pieza, cada movimiento que hace, porque si se equivoca, lo que tiene al frente es un monstruo como es Correa, un monstruo sin escrúpulos, desesperado por volver al poder, enloquecido por la distancia y por la lejanía, y que está dispuesto a Moreno y a la gente que lo rodea a hacerle cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa por destruirlos y volverle al poder. Un tipo que ha pasado de expresidente de la República a tuitero compulsivo. Y loco, porque se ve un hombre no muy centrado. Si ya se lo vio en los últimos meses de su gobierno, un hombre desequilibrado, un hombre que se dejaba llevar por sus impulsos más básicos, por sus odios más evidentes. Ahora se lo ve un tipo desesperado, que busca todos los días del camino para volver al poder. Yo dije, él quiere volver en 2 años, sigo creyendo que ese es su cálculo. Él quiere que haya elecciones como hubo el 17 y se repitan el 19. Para eso tiene que desestabilizar el país, para eso tiene que lograr que el gobierno de Moreno se caiga, y creo yo que él va a hacer, y ya está haciendo, su venida al país lo demuestra,
todo lo posible para que el gobierno de Moreno se caiga de manera que Correa pueda volver a la plenitud del poder que le gusta. La sutileza a veces engaña, Jorge. Hay gente que sigue hablando del famoso tongo, así que conecto ese tema con la pregunta de Johnny Gallo Corrales. ¿No cree usted que los enfrentamientos entre el actual y el ex son puro teatro? Digo, porque muchos actores del antiguo régimen siguen en el actual. Pero yo tengo una teoría. Creo que Moreno no quería romper con Correa, pero sí quería que le dejen darle sus matices al gobierno. Quería tener aire. Claro, variar en algo, retocar, afinar las políticas de Correa, pero yo creo que básicamente Moreno era un hombre y sigue siendo un hombre de Alianza País, pero que obviamente como presidente de la República quería que no ser simplemente un recadero, un mandadero de Correa, cuya única atribución era ponerse cada mañana el color de la corbata, elegir el color de la corbata que se iba a poner. No, él quería darle a su gobierno sus tonalidades. A Correa no le convenía. Correa no es el que quería un gobierno sumiso. Quería que el siguiente gobierno fuera, o sea, él quería ser el opositor del siguiente gobierno, cualquiera que fuere, incluso el de Moreno. Y desde el primer día quiso romper con Moreno. Moreno yo creo que al principio le mandó mensajes diciéndole, Rafael, yo quiero ser un gobernante de la Revolución Ciudadana. Incluso estoy dejando a prácticamente toda tu gente mediocre, gente incapaz, gente fracasada porque lo demostraron. Gente responsable de la crisis. Gente responsable de la crisis. Los estoy dejando en el gobierno porque no quiero romper contigo, no quiero romper con el partido. Pero Correa quería romper, eso necesitaba para sus planes políticos, egoístas, personales. Y aceleró la ruptura. Aceleró la ruptura. Yo creo que Moreno, mucho después de empezado su gobierno, se dio cuenta un día que no había manera. Que Correa estaba dispuesto a romper, hiciera Moreno lo que él hiciera. Y eso pasó. La semana pasada se dio la salida de las sombras de un personaje que los correístas acusan de ser el nuevo hombre del maletín, que los morenistas acusan de ser el gran cerebro detrás del presidente. Hablo de Gustavo Larrea. Hay una pregunta de Jorge David Cerón. ¿Cómo cree que influye Gustavo Larrea en la estrategia política del gobierno para enfrentar a Correa? No me atrevería a afirmarlo. Supongo que Gustavo Larrea es un hombre, no he hablado con Gustavo Larrea, salvo un día que nos encontramos, creo que en un Sweet and Coffee, pero en otro sector, y me dijo, oye, qué bueno tu libro, mi libro Historias del Mundo, que dicho sea de paso está todavía en las librerías. Y que dicho sea de paso, de verdad muy bueno. Gracias, gracias. Y se me acercó y me dijo, oye, qué buen libro, te felicito. Le dije, muchas gracias, Gustavo, y punto, esa fue mi conversación. Yo no tengo contacto con nadie de Alianza País, por supuesto que no tengo contacto con nadie de Alianza País. Entonces, no sé exactamente qué estará pasando adentro, pero supongo yo que el gran operador político de Moreno es Gustavo Larrea. Gustavo Larrea fue también el gran operador político de Moreno, perdón, de Correa. De Correa en sus inicios. De sus inicios. Él de alguna manera fue el arquitecto de la estructura institucional sobre la cual Correa armó un gobierno unipersonal, autoritario, excluyente durante 10 años. Es un hombre hábil y supongo que está influyendo en el gobierno de Moreno, pero a ciencia cierta no lo sé, no me atrevería a afirmarlo. Yo trato de hablar de lo que sé, no como Correa, que habla de todo y de nada, y especialmente lo que más sabe, que es de nada. Mario Balanzategui pregunta, ¿se ha visto fotos de reuniones con algunos aliados del expresidente Correa, como el Corcho Cordero, algunos alcaldes? ¿Qué piensa si ellos también buscaron a Lenin? Lo que Mario, para ampliar la pregunta de Mario, hace referencia, ayer circuló con mucha fuerza en redes sociales una foto del Corcho Cordero sentado al lado del expresidente de la República en una rueda de prensa donde, bueno, no hablaron muy bonito de Lenín Moreno, que es precisamente el presidente del gobierno del cual forma parte el Corcho Cordero. Ahí está. El Corcho Cordero también habló mal del presidente Moreno. No habló mal, pero estaba bueno ahí al ladito y no dijo nada. Algún aplauso tiene que haber dado. ¿Esta dualidad es concebible en una democracia como la que vivimos en 2017 al 2021? Perfectamente concebible. Yo lo dije y me ratifico. El gobierno de Correa se caracterizó por la mediocridad de su gente. No estoy hablando del Corcho Cordero, estoy hablando en general, generalidad en la cual caben, como en toda generalidad, excepciones. Pero es gente mediocre, gente intelectualmente frágil, endeble, y además gente éticamente muy frágil, muy endeble, ¿no? Se ha demostrado estos días. Es gente que en este momento debe estar jugando a dónde está el poder, dónde soplan los vientos, con quién estoy mejor cubierto, mejor amparado, con Moreno o con Correa. Entonces, va tanteando. Claro. Sí.
hablan un día con uno, al día siguiente hablan con el otro, le mandan mensajes al uno y le mandan enseguida mensajes al otro. Deben estar acomodándose. La gente de principios no hace eso, se define. Había que estar contra Correa 10 años, sea como sea. Así había que hacerlo. Y quienes están con Correa por convencimiento, que deben ser muy pocos, pues perfecto, que lo hagan por convencimiento. Pero yo creo que en el correísmo es básicamente una masa informe de gente sin una ideología, porque ¿qué es, si algo es, el correísmo? ¿Quién le agrada al líder? No hay una respuesta. Entonces esa gente que también tiene, insisto, un intelecto no muy bien nutrido y una ética tambaleante, obviamente esa gente anda de lado a lado y está buscando dónde se acomode. En este momento yo creo que esa es la pugna por la cual vino Correa, para ejercer poder sobre esa gente gelatinosa y retenerlos dentro de su partido antes de que se lo hayan donde Moreno. Pero Moreno tiene el poder, supongo que lo sabrá usar. Elisa Núñez pregunta si esta es una manera eficiente de engañarnos a todos, haciéndose al mismo tiempo gobierno y oposición. ¿Qué piensa de esto usted, señor Ortiz? Y agrego, ¿dónde queda ahora la llamada oposición del Ecuador? Claro, esto que dice Elisa es muy suspicaz, y yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser suspicaz, porque hemos visto, han sido 10 años de engaño, en que en medio de esa selva de mentiras, de medias verdades, de propagandas atolondrantes, de estados de propaganda, había que tener mucha suspicacia para encontrar un rayo de luz. Yo creo que de alguna manera al principio varias personas concibieron en Alianza País un tongo, ¿no? O sea, como fue el PRI en México en los años de la revolución. Son el gobierno y son la oposición. El PAN, el Partido de Acción Nacional, el partido de la oposición, supuestamente era financiado con una partida que estaba en el presupuesto del Estado, en Petróleos Mexicanos. El PRI tenía el gobierno y la oposición. Yo creo que el cálculo de Correa era igual, tener el gobierno y tener la oposición. También en el peronismo pasó algo, ¿no? Había un momento dado en que el gobierno era Menem y la oposición era Kirchner, o la alternativa al poder era Kirchner, peronismo y peronismo. Bueno, lo intentó hasta el chavismo, cuando Nicolás Maduro asumió y el gran opositor fue Diosdado Cabello durante los primeros 5 o 6 meses. ¿Ves qué mañosos son estos populistas? Todos iguales, siguen las mismas recetas. Correa no podía ser menos, muy poco mañosos pero poco creativos, ¿ah? Poco creativos, copiones. Correa no implantó nada. La revolución ciudadana, hasta la expresión, es copiadísima y todas las decisiones fueron copiadísimas. Pero es posible que al principio hayan pensado eso. Pero claro, el intento de Lenín Moreno de tener un gobierno propio, en que él tomara sus decisiones, por lo menos ciertas decisiones, dentro del marco institucional, lo que sea, hizo que la gente más autocrática, la gente más violenta, la gente más que usó y usufructó más el poder durante los 10 años del correísmo reaccionara. Y creo que ahí se acabó el intento de Tongo y se convirtió en una ruptura verdadera. Creo hoy sí que es una ruptura verdadera. Esto lo pudo haber provocado una frase que me contaron, pronunció el asambleísta Augusto Espinosa, antiguo ministro de Educación, en la Comisión de Educación en este mes. Y habían estado teniendo un debate, me lo cuenta uno de los participantes, y llega Espinosa, los ve debatir, pega un puño sobre la mesa y dice: estos son los peligros del exceso de democracia. Qué idiota, eso dijo. Bueno, eso y otras cosas. Y otras cosas tan idiotas. Pero yo creo que esa es la lectura. Esos son los peligros del exceso de democracia. Una vez que Moreno empieza a tomar pues alguna que otra decisión, hay un exceso de democracia. Claro, el correísmo obviamente es un movimiento como todos estos movimientos populistas, como lo que decíamos, el peronismo, el chavismo. Son gobiernos, son regímenes no democráticos, que en su génesis, en su esencia, son antidemocráticos. Claro, usan toda una cobertura de democracia, una fachada de democracia para engañar, pero yo creo, alguna vez mencioné en una entrevista, un poco me salió, y yo decía, Correa es muy parecido a Calígula, ¿no? Un gobernante romano que asumió en el año, si no me equivoco, heredó el trono en el año 37, un hombre lleno de excesos, de banalidades, fatuo, que en esa época, paganismo en el Imperio Romano, ordenó a construir estatuas de él y que la gente adorara su estatua. En el Ecuador pasaba eso, había en la gente, el correísmo, un culto a la personalidad que llegaba al desenfreno, a la paranoia, un culto a la imagen de Correa, sí. ¿No? Que claro, el momento que hay gente como esa que dice eso es un exceso de democracia porque el gobierno de su propio partido permite que algo se discuta, pues
uno demuestra, dice, estos son los... Se me ocurrió, a Calígula le decían princeps avidissimos auri, el príncipe de los ávidos por el oro. En este caso es algo muy parecido. Vea qué coincidencias a la historia. Sí, la gente estaba enloquecida por el oro, todo lo que significa el oro. O sea, el oro puede ser el dinero, pero también es el brillo, el poder, la lujuria del poder. Y estos nacieron unos lujuriosos del poder. La forma en que gastaron la plata, cómo hacían todo lleno de pompa, lleno de ceremonia, gastándose la plata el pueblo ecuatoriano, dejándole una deuda de 60.000 millones. 60.000 millones. Después de haber tenido la mayor bonanza petrolera del país. Eso es una prueba irrefutable, porque los números bien usados no mienten. Demuestra que el de Correa, fue un gobierno pésimo, cuya administración del país no pudo ser más penosa. El morenismo se anuncia capaz de arreglar ese hueco fiscal y de deuda y de política social y de política pública que dejó el correísmo. Por ahora no. Porque sigue rodeado de esa gente mediocre con la que gobernó Correa. Insisto, gente cuyo único mérito era una fidelidad casi repugnante al líder, ¿no? Uno de verlo y babearlo, como se ven las fotografías de esas sumisas que lo ven y tienen unas caras semiorgásmicas, ¿no? Decía Luis Eduardo Vivancos, Correa ha llegado a secar las lágrimas de sus viudas. Muy bien dicho, pero creo que siguen siendo inconsolables, no pararán de llorar hasta que no lo vean al líder en el poder otra vez. Yo creo que en torno a Correa se creó toda una mitología del hombre sabio, del hombre de manos limpias. Incluso hoy, cuando se ve que surgen los escándalos de corrupción que fueron tapados minuciosamente durante 10 años del correísmo, hay gente que todavía dice: bueno, pero Correa no estuvo involucrado. No dice, no estuvo involucrado. O sea, un tipo que los mismos correístas decían que sabía todo, que sabían que en el tramo tal de la carretera tal que habían contratado, en el kilómetro 17 había un pequeño problema y que había una filtración y que se había demorado, que Correa sabía todos los detalles de todas las obras que se hacían en su gobierno. Sí. Y lo decían con gran orgullo y con gran vanidad. Lo único que no sabía eran los maletines de Odebrecht. Resulta que no sabía que se robaban todo. Que había comisiones monstruosas sobre precios gigantescos. Entonces, o sea, uno ve que en torno a Correa se creó una mitología en la que siguen creyendo muchos ecuatorianos, cuyo intelecto parecería no ser vulnerable a tanta tontería, y sin embargo lo es. Cristian Bajaña, pregunta: Jorge Nostradamus Ortiz, ¿cree usted que Correa termina siendo un levantamiento como el que sacó Gutiérrez? Él provocando, causando, incentivando. Sí. ¿Tiene fuerza esta sección o esta secta que le queda a Alianza País en minoría, liderada por Correa y Patiño, de calentar la calle, por ejemplo? A ver, creo que ese partido tiene demasiada plata. Creo que Correa no tiene escrúpulos, no es un hombre que piense en el país, en la paz social, en la armonía, nada de eso. Creo que quiere el poder a toda costa, a cualquier precio. Pero creo que si no tiene, y no me atrevería a decir ni que tiene ni que no tiene, aliados subordinados en las Fuerzas Armadas o en la policía, no creo que tenga la capacidad de causar un levantamiento. Todos sabíamos que la gente que salía a la calle durante el gobierno de Alianza País eran un buen 85% gente pagada, que salía porque el gobierno ponía la plata y los borregos salían a avalar porque... Bueno, se ha visto ya las primeras fotos de las manifestaciones de Correa, donde, hombre, yo he tenido más amigos en mis cumpleaños. Pero por supuesto, cualquiera, yo que no soy muy fiestero, también he tenido más amigos. Que habrá habido 40 personas además que se veía que estaban ahí un poco desconcertados, reclamando a un líder que ponía cara de tonto. Sí, esto es todo lo que he logrado reunir. Era asombroso. Pero sí creo que puede intentar algo Moreno, pero no creo que Correa no creo que pueda calentar la calle como para lograr que se caiga el gobierno. Y más aún, yo creo que si es que intentara eso, ese sería el momento en que en que Moreno tendría que poner mano dura y decir, acusarlo. Si Correa 100 veces inventó complots de que hay intento de desestabilización, de que la restauración conserva, todos los disparates que habitualmente Hombre, nunca vamos a olvidar cuando salió el ministro del Interior a denunciar un golpe de Estado ante la prensa.
Exacto. O sea, que este debe ser el primer país del planeta en el que el golpe de Estado no se va a los juzgados y a la policía y a los militares a donde se debe ir, sino que se llama a 10 periodistas y se dice, va a haber un golpe de Estado. Exacto. Y cuando se inventaron hasta un intento de magnicidio, cuando estaba él escondido en un hospital, tembloroso, muerto de miedo, queriendo que las Fuerzas Armadas vayan a sacarlo. Es decir, yo creo que el momento que eso hiciera, o sea, Moreno tendría que, ahí sí, decir, aquí sí hay un intento de desestabilización, no los 10 intentos o 50 intentos que se inventó Correa, sino eso sí sería un intento de desestabilización. Si Correa intenta incendiar las calles, intenta sublevar a la gente, intenta generar un ambiente de conflicto en el cual se desplome el gobierno, yo creo que ahí sí Moreno tendría que intervenir. Creo que hasta ahora Moreno se ha movido con lentitud, pero con sutileza. Pero si Correa fuerza las cosas de ese nivel, creo que a Moreno, aún contra su voluntad y aún contra sus instintos, porque no lo veo un hombre autoritario, tendría ya que poner orden. Y eso significa que Correa termine en la cárcel, pues bienvenido sea que se vaya a la cárcel. Quedaría bien un tiempo tras las rejas. Y entonces sí ganaría una primera plana, porque una de las cosas más bonitas que le ha pasado a este país es ver la primera plana de los 4 principales periódicos del Ecuador, La Hora, El Comercio, El Universo y El Expreso, del día domingo, el día después de la rueda de prensa del regreso del gran líder, y no había más que cortos. Qué bueno, y tengo que decirlo con un poco de dolor, pero yo siento que en algún momento la prensa, buena parte de la prensa, con algunas excepciones muy destacadas, muy dignas de elogio, de admiración, pero buena parte de la prensa y buena parte de los periodistas, en algún momento, por la presión excesiva del correísmo, por sus leyes opresivas y subrepresivas, por sus tribunales inquisitoriales, vaciló. Y ver que ahora... ¿Le hicieron el juego también? Le hicieron el juego, seguramente contra su voluntad, pero se callaron. La gente no llegó a enterarse de todo lo que debía enterarse. Claro que la persecución, el correísmo aplastaba, no dejaba un espacio de libertad. Fue mucha. Pero yo creo que en algunos casos faltó un poquitito, una pizquita de dignidad para no callarse ciertas cosas y contarle a la gente ciertas cosas. Durante el franquismo, por ejemplo, en España, había revistas como Humor, por ejemplo, que sutilmente se encargaban de contarle a la gente lo que en verdad estaba pasando para que la gente pudiera contrarrestar las versiones. No toda la verdad es la que da la prensa oficial o la prensa arrodillada. También hay otra prensa que dice la verdad. Creo que aquí, insisto, con unas pocas excepciones muy dignas de elogio y personalmente muy dignas de mi admiración, dijeron las cosas con valor, con entereza, con coraje, arriesgando. Por ejemplo, Luis Eduardo Vivanco, por ejemplo, que está aquí, merece nuestro reconocimiento, el de todos los ecuatorianos. Pero no es un caso mayoritario, es un caso minoritario. Gracias a Dios, pero imagínate más Luis Eduardo del mundo. Pero claro, ver ahora que la prensa reacciona, que no está loca al servicio del correísmo, que no está siguiendo el juego, poniéndole en primera plana, haciendo que el eje del país pasa por donde esté Correa. Me parece que es una reacción digna, valiente, elogiable, madura, y que hace que poco a poco los ecuatorianos lleguemos a recuperar nuestra fe en la prensa independiente, volvamos a creer en ella y volvamos a saber que en el Ecuador pasa más de lo que la prensa oficial y los periodistas arrodillados nos cuentan. Agradezco muchísimo a todos los que están enviando comentarios y preguntas. Espero poderle dar cabida a la mayoría de las preguntas. Esto es lo bueno de hacer entrevistas en internet, que la entrevista te lo hacen ellos. Exacto. O sea, yo estoy aquí para leer las preguntas. Rodolfo Macías, un gusto enorme verlos juntos. ¿Cree Jorge que Correa, en su desesperación y ambición de mantenerse en el poder, no midió el tiempo de volver y se ha dado un golpe tremendo al ver que ya no tiene el mismo apoyo que antes? Esta me parece una pregunta brillante, la verdad. Brillante, una pregunta muy certera. Tan certera, tan bien hecha que no me atrevería yo a ensayar una respuesta. Yo creo que unas semanas después, tal vez un par de meses después, sabremos si Correa acertó o no acertó con los tiempos. Sabremos si el rey está desnudo. Exactamente, sabremos si el rey está desnudo. Yo creo que este momento, Correa midió muy bien. Es un hombre que se pasa politiqueando 24 horas al día, porque lo único que le interesa en el mundo es el poder, su poder.
y está calculando cada día, cada hora, cómo llega. Sé que ha llegado en un avión privado que debe haber costado ese vuelo un montón de plata. Que se lo han pagado sus amigos, dice. Seguramente. Yo le he mandado un mensaje para que me presente a sus amigos, porque yo también quiero o sea, que Luis Eduardo no me paga ni el Cabify. Claro, pero claro, si es que acertó o no acertó en los tiempos, lo sabremos más adelante. O sea, es evidente que él viene a desestabilizar, viene a dejar al gobierno de Moreno en terreno pantanoso, que después de la visita de Correa lo veamos a Moreno frágil, digamos, ya no pudo, que en realidad Correa recupere Alianza País, vuelva a controlar la Corte Constitucional, el Tribunal Electoral, y esa gente se ponga a sabotear al gobierno de Lenín Moreno. Si lo logra, diremos, de aquí a un mes y medio o dos, diríamos, Correa acertó. Si es que no logra eso, si es que se va a Correa y el gobierno de Moreno sigue en su posición, mantiene un buen respaldo en su partido, en Alianza País, la Corte Constitucional, los miembros de la Corte Constitucional no tienen el acto supremo de cobardía, de miseria humana, de negarle al país el derecho a votar, diremos, Correa se equivocó una vez más. ¿Crees que la Corte puede dar marcha atrás? A la consulta me refiero, o a una de las preguntas por lo menos. Correa viene a eso. Entre otros motivos de su viaje está ese, venir a presionar a los miembros de la Corte Constitucional, que fueron en su mayoría empleados y que los ve como lacayos, forzarles a que no den paso a la consulta, a que digan que la segunda pregunta y la tercera pregunta, que son las preguntas capitales, las que le importan, claro, son inconstitucionales, con lo cual el gobierno de Moreno quedaría trastabillando. O sea, si yo fuera consejero del señor Moreno y le niegan la consulta, lo que diría es: oye, negrito, ándate al palacio y empieza a desocupar los cajones, porque sí, se acabó. Te quedan pocas semanas en el poder, ándate. Pero si no logra eso, si la Corte Constitucional, los miembros de la Corte Constitucional tienen el acto de dignidad, de permitir que el Ecuador decida en esas 7 preguntas que ha planteado el gobierno, yo creo que Correa habrá perdido gran parte de su capital político y se lo habrá visto como que es un hombre endeble, con una ansia de poder tan inconmensurable que hasta calculó mal los tiempos. Tenemos 37 minutos hablando de 2 personajes políticos, Lenín Moreno y Rafael Correa. ¿Dónde queda en este país Guillermo Lasso, Jaime Nebot, los Pachas, el movimiento indígena? ¿Hay espacio para más actores políticos en este Ecuador? Debería haberlo. Lo que pasa es que creo que ellos no han ocupado el espacio que deberían haber ocupado, ¿no? Lamentablemente, lo digo con mucho dolor, porque sería bueno. En toda sociedad democrática la oposición cumple un papel muy importante. La oposición debe estar presente, debe aportar. La discusión es básica, indispensable en una sociedad. Que alguien diga, como ha dicho ese señor cuyo apellido ya no me acuerdo, que ha dicho ese es un exceso de democracia, este señor que ha sido ministro, Augusto Espinosa, que ese es un exceso de democracia, pues evidentemente ese tipo, pobre hombre, no entiende lo que significa la democracia, no sabe cómo funciona. La democracia es el sistema político que ha hecho que los países de avanzada lleguen a ser de avanzada, que los países prósperos, ricos, pacíficos lleguen a ser lo que son, la democracia. Si uno ve la lista de los países del mundo, todos los países prósperos, ricos, avanzados, pacíficos, son países que llegaron a eso por la democracia, además porque gobierno y sociedad trabajaron conjuntamente. Si me das un segundo te doy un ejemplo, así que lo caso al azar por mencionar alguno. Los Estados Unidos al empezar el siglo XIX era un país naciente que casi no existía. Estaba en su segunda presidencia, su segundo presidente, que era John Adams, al empezar el siglo XIX. Al terminar el siglo XIX era el país más rico del mundo. ¿Qué fue? ¿Gobiernos acertados? Seguramente crear una estructura de gobierno democrática, liberal, en la cual la sociedad pudo germinar, pero también hubo empresarios, inventores, emprendedores, que le dieron a ese país esa dinámica, esa fuerza que lo hizo el primer país del mundo. Habrá entendido que la riqueza no se reparte, sino que se crea. Se crea. El Ecuador
Sí, ha tenido muy malos gobiernos, pero también somos culpables los ecuatorianos, y me incluyo, y debemos incluirnos todos, que por ejemplo no supimos reaccionar ante los regímenes autoritarios como el de Correa, que no hemos sido suficiente, no hemos tenido suficiente iniciativa, suficiente fuerza de emprendimiento como para hacer del Ecuador un país más próspero, que nos hemos aferrado desde 1972 al petróleo, a que el petróleo suba de precio, estamos pendientes viendo todos los días el precio del petróleo, cómo anda, para ver si nos va bien y o no nos va bien. Entonces, creo que es una cosa de todos. Y yo creo que este momento el Ecuador está en una circunstancia especial, en que hay un autócrata que gobernó mal el país, que lo saqueó, que lo llenó de engaños, de mentiras, que lo volvió violento, que lo volvió intolerante. Este ejercicio que estamos haciendo, y lo digo con dolor, es un ejercicio de intolerancia. Yo en estos 40 minutos que hemos hablado no le he reconocido una sola cosa buena a Correa ni al correísmo. No puedo. Ya el país se puso en eso, de subirse en las dos orillas. Yo creo que para este momento especial que vive el país, donde está definiéndose el futuro, si regresa un autócrata a seguir malgobernando el país, abusando, llenándolo de mentiras, llenando de violencia, radicalizándonos, o permitimos que la sociedad vuelva a abrirse. No estoy hablando necesariamente de Moreno, estoy hablando de un país que de pronto empieza a sentir que vuelve a haber libertad, que vuelve a haber democracia, que vuelve a haber contraposición de criterios, que vuelven a discutirse las ideas. Y creo que los ecuatorianos, todos, cada uno desde su forma de ser, desde su trinchera, desde su actividad, que haya espacio para pensar diferente, debe apoyar eso, este momento. O permitimos el retroceso a la autocracia correísta, o avanzamos hacia formas mejores, todavía desconocidas en el Ecuador, de democracia. Uno de los momentos de mayor crítica hacia las intenciones del correísmo fue cuando plantearon la consulta popular 2011 con la frase textual tantas veces citada de meterle la mano a la justicia, pronunciada por Rafael Correa. Entonces el presidente Correa proponía nombrar a dedo, básicamente, a quienes controlaban las riendas de la justicia a través de una consulta popular legitimada por el voto. Hoy Lenín Moreno nos propone, esta es una pregunta de Nando Esca, ¿le parece bien que Moreno le meta la mano ahora a los organismos de control? Básicamente es la misma premisa con dos personajes distintos. Es que yo creo que es la situación distinta. Una cosa es meterle la mano a la justicia como lo hizo Correa para tener jueces sumisos y obedientes que no fallaban en función de la ley, ni mucho menos de la justicia, sino en función de los cálculos, de los intereses políticos del gobernante y de las órdenes, de las sentencias dictadas desde la Presidencia de la República. Y otra cosa muy distinta, contrapuesta totalmente, es tratar de que los organismos de control sean organismos de control. Los llamados organismos de control fueron durante el gobierno de Correa organismos de encubrimiento de los abusos del poder y de los desfalcos. No hubo control. Precisamente lo primero que hizo Correa al llegar al poder es pensar en una nueva constitución para convertirse él no en presidente de un país democrático, sino en autócrata de un país autoritario. Y parte de eso fue eliminar la capacidad de control de los organismos de control y volverlos dependencia del poder ejecutivo, con unos superintendentes, con unos fiscales, con unos procuradores obedientes que no cumplían su misión básica, que era controlar. Yo creo que, al menos como está planteada la consulta, no sé si ese sea el propósito final del señor Moreno, pero al menos como está planteada la consulta... Pero es un riesgo que hay que correr, Hay que correrlo, claro, hay que devolver la capacidad de control a los organismos de control, porque sin control esto no es democracia, y sin democracia no hay libertad. Que a veces me parece que hemos entrado en el país del todo vale, o sea, con tal de desmontar la estructura que todos consideramos nociva, demos cheques en blanco y confiemos en todo el mundo. No sé si sea lo más conveniente tampoco para una democracia. No lo es, ciertamente no lo es. La democracia requiere equilibrios, y parte de los equilibrios era que el poder no sea un poder autocrático y excesivo, sino que haya pesos y contrapesos. Ese es el éxito de las democracias exitosas. Rolando Tobar pregunta: Jorge, ¿cómo ve la actuación de la Asamblea? También tiene 6 meses ya. Bueno, lamentablemente en el Ecuador no tenemos una asamblea deliberante, sino en muchos casos obediente, desde hace muchos años.
Vemos hoy también muchos de esos asambleístas están pendientes de lo que desde Bélgica les ordena el caudillo y levantan la mano con cara de tontas o con cara de sumisas, de sumisos o de tontos, simplemente obedeciendo órdenes. Yo quisiera volver a tener una asamblea, que en democracia la asamblea, los congresos, es el lugar donde se procesan las contradicciones. Es bueno que en el Congreso haya debates y debates acalorados y constantes y si se quiere hasta ardorosos, porque ahí se resuelven las contradicciones, porque si no se resuelven las contradicciones propias de cualquier sociedad, en el Congreso terminan resolviéndose en la calle, terminan resolviéndose en conflictos callejeros. Lo malo es que este es el parlamento que no parlamenta. Claro, y no debate. El momento que todos obedecen al cacique, entonces los conflictos se van almacenando, y eso es hoy el Ecuador. Es una olla de presión donde están las tensiones acumuladas, y hoy vemos eso, esa intolerancia que todos tenemos, no me excluyo, esa intolerancia que todos tenemos, esa posición radical, es fruto de eso, que durante 10 años el correísmo impidió la libre circulación de las ideas, el libre debate de las ideas. Nos impusieron una verdad, esa verdad era el correísmo y lo que Correa decía y creía. Y entonces no tuvimos posibilidad de, debatiendo, desahogar esas tensiones. Este sábado se ha aprobado la primera ley de Lenín Moreno, una ley muy simbólica en realidad, porque no hay alguien que se pueda poner en contra de ella, la ley de la no violencia contra la mujer. Pero esto nos lleva inmediatamente a preguntarnos la capacidad legislativa que tiene un presidente con capacidades constitucionales de colegislador. Moreno ha recibido el respaldo público de 47 legisladores, suficientes para empezar a armar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Se le va a armar? Va a depender de cuánto logre Correa durante este viaje, ¿no? Si Correa logra que vuelvan a su corral, y genuinamente es un corral donde los tiene encerrados, oprimidos, vuelvan estos legisladores, simplemente pues la capacidad de legislar de Moreno será prácticamente nula. Insisto, su gobierno seguirá siendo un gobierno a medias, un cuasi gobierno, un semigobierno, mientras no tenga una capacidad de gobernar. Y el único que está impidiendo esa capacidad de gobernar, que no es la oposición, que no son grupos sociales, que no es la prensa corrupta, como mal pronunciaba Correa, sino los mismos correístas que están ahí dispuestos a, siguiendo las órdenes de su caudillo, obstruir al gobierno de Moreno. Yo creo que a eso vino Correa, a desestabilizar, a quitarle fuerza al gobierno de Moreno. Habrá que esperar para ver si lo logró o no lo logró. Jorge, entramos en la recta final de la entrevista. Como acostumbramos en los últimos días, te quiero dar una serie de nombres. Tú me dices lo que se te venga a la cabeza. Ok. Gustavo Larrea. Hábil. Vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Entiendo que está preso, ¿no? Y si los jueces decidieron por algo será. Yo no me atrevo a declararlo culpable, aunque tengo mis sospechas. Y no solo de él. José Serrano. No lo sé, maleable parece, oportunista. Lo conozco poco, pero piensa mal y acertarás. La prensa ecuatoriana. Fue de las mejores prensas de América por su independencia y por su invulnerabilidad mayoritaria a sobornos y presiones, hasta que el correísmo la intervino y la corrompió. Hoy tengo nuevamente esperanzas en que volveremos a tener una buena prensa, que no era prensa ni amarillista, ni rojista, ni vendida. Era una prensa que trataba de ser independiente, que tenía muchísimas deficiencias, insuficiencias y errores, pero que básicamente cumplía su misión, que debió mejorar, sí, y creo que ahora es la oportunidad de hacerlo. Finalmente, Rafael, o como se hizo llamar en su vuelo privado, Vicente Correa. ¿Qué opino de él? Lo peor. Cacique, mediocre. ¿Cuántos gobiernos cubriste como periodista? Uy, muchísimos. Empecé en la dictadura militar del general Rodríguez Lara, hace ya tiempos prehistóricos. ¿Y desde allá hasta Correa? ¿Correa te parece lo peor?
Sin duda, por sus consecuencias a largo plazo, sin duda el peor gobierno que yo he cubierto, a lo mejor el peor gobierno de la historia ecuatoriana. Hay gobiernos que en el corto plazo fueron más excesivos, más desatinados. Hoy nos acordamos de Oxea, de Bucaram, de Lucio Gutiérrez, pero a largo plazo muchos de esos gobiernos pasaron y se fueron y no dejaron nada ni de bueno y muy poco de malo, o poco de malo. El gobierno de Correa va a dejar mucho de malo. Yo viví muchos años en Argentina y siempre me acordé, obviamente yo viví muy posterior al derrocamiento del general Perón, el gobernante del año 45 y el año 55, y en Argentina se veía todos los días en la calle, en cada reacción, en cada acción, uno veía las peores consecuencias del peronismo, que es el populismo, el clientelismo. Y tantos años después, en Argentina se dice... no hay políticos ni de izquierda ni de derecha, todos son peronistas. Y más aún cuando ha habido unos pocos gobernantes no peronistas, el presidente Ilia, el presidente Alfonsín, el presidente de la Rúa, todos se han caído y los únicos gobiernos que han durado han sido los peronistas porque han logrado controlar todo el aparato político. Claro. Esas son las huellas duraderas del populismo. Su daño no es pasajero, es un daño a largo plazo. Y yo creo que el correísmo es eso, un populismo que está haciendo, que le hizo al país un daño que será a largo plazo y que a los ecuatorianos nos costará años, tal vez décadas, tal vez generaciones, superar los daños estructurales, internos, en el intelecto, en la forma de ser, en las emociones de los ecuatorianos que nos causó el correísmo. Por eso yo creo que mientras antes el Ecuador supere para siempre el correísmo y empiece a curarse de las graves heridas profundas, infectadas, pestilentes que dejó el correísmo, mejor. Por eso creo que la consulta popular es hoy por hoy, quizás no la mejor salida, pero sí la única. La única vía de salida. Y tenemos que ir a ella y tenemos que votar sí y tenemos que presionar antes al Consejo Electoral y a la Corte Constitucional para que no se inventen ningún ardid tenebroso para privarnos al Ecuador del derecho de votar y por lo tanto de sacarnos para siempre del correísmo y empezar a curarnos poco a poco de los muchos males que nos dejó. Esta ha sido la conversación con Jorge Ortiz, periodista profeta. Después de la entrevista vamos todos acá a preguntarle qué número de lotería nos compramos para la próxima semana. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por la gran cantidad de preguntas. Disculpen por las que no pudimos procesar. Intentaré luego hacérselas llegar, ya no por Facebook, sino por una cartita escrita, porque don Jorge todavía no tiene redes sociales y se resiste. No, por Twitter, por WhatsApp. Por cualquier chat, por WhatsApp, por mensaje, por teléfono. No se olviden de darle like y compartir, porque cuando comparten nosotros ponemos la misma cara que las sumisas cuando miran a Correa. Será hasta el lunes con... no sé, hoy estamos lunes, será hasta el martes con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias por acompañarnos. Gracias de verdad, Jorge, por estar aquí. Qué placer. Un gustazo.